Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido. Les saluda el periodista Jean-Claude Penjan. Estamos en este espacio de conversación, de entrevista, para poder hablar precisamente sobre los que nos convoca prácticamente todo el año, las regiones. A comienzo de esta semana, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile se reunieron con el presidente Gabriel Boric, quien se comprometió a ingresar durante este mes el proyecto que elimina la figura del delegado presidencial. También está el proyecto Regiones Más Fuertes y además el royalty minero que fue aprobado durante las últimas horas y que va a ser despachado a ley. ¿Qué implicancias tiene todo esto? Vamos a conversar con el gobernador de Antofagasta y presidente también de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, Agorechi, don Ricardo Díaz. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo le va, gobernador? Hola, Jean-Claude, muy contento porque ha sido una gran semana para las regiones, para la descentralización. Sí, bien movido. Son muy buenas noticias que van marcando la pauta respecto de cómo tener territorios más fuertes, que al final de día es lo que necesitamos. Sobre eso mismo, gobernador, quería empezar preguntando primero cuál es la realidad que tenemos en las regiones, entendiendo por supuesto que es bastante dispar, es bastante variada, o sea, lo que ocurre en la zona norte, por ejemplo, con la crisis migratoria, no es lo mismo que está ocurriendo en Magallanes, en la zona centro, ahí mismo también en Antofagasta. ¿Cómo es la realidad general de las regiones, entendiendo además que hay algo transversal, quizás la falta de recursos? Bueno, eso es lo que nos va pasando. Cada región tiene su propia problemática, cada región tiene su propia realidad y lamentablemente lo que está en común es que hay un nivel central, hay un centralismo cultural Claro. que nos hace dudar de que las regiones puedan tomar sus propias decisiones. Hay ciertos personajes, algunos duendes allá en Santiago, en el gobierno central, que cada vez que se intenta dar autonomía, que se intenta dar poder de decisión a las regiones, se oponen y van buscando alguna ley, algún decreto, alguna cortapisa que impida tomar decisiones. Y eso es lo que nosotros como gobernadores, a través de esta asociación, hemos ido logrando paulatinamente ir sacando. Mira, en los países de la OECD, el aporte del erario fiscal de los ingresos que recibe todo el Estado Ujú. son más o menos un 28%. Eso es lo que reciben los gobiernos subnacionales como aporte del Estado. Claro. En Chile no alcanza a ser el 14%. Esto significa que gran parte de los presupuestos, de los recursos con los cuales tú puedes resolver los problemas de las regiones, se quedan más bien en el nivel central y se quedan en decisiones que a veces no ayudan a las regiones. Mira un ejemplo bien concreto. Cuando se definen los subsidios de parque, se definen en términos de hectáreas. Claro. Las 4 primeras regiones de nuestro país son regiones desérticas. Entonces no podemos financiar un subsidio de parque porque no está en hectáreas. Claro. Nosotros a lo más tenemos una manzanita con pasto. En Aysén, la definición de la agua potable rural tiene que ver con una cantidad de personas mínimas para que le llegue agua potable rural. La población de Aysén es muy baja. Claro. Entonces significa que no le vamos a dar agua potable rural porque no se alcanza ese número de personas que debieran estar. Entonces hay muchas realidades que son distintas por las regiones, por la idiosincrasia, por la condición geográfica y que tienen que ser consideradas con una perspectiva más de confiar en aquellos que vivimos en los territorios. Y eso es lo que nosotros hemos ido generando y es por eso que creemos que esta figura del delegado presidencial como una figura de un tutelaje hacia los gobernadores debiera desaparecer. Claro, Nosotros porque creemos que el gobierno tiene que tener injerencia en seguridad, pero el tema de la inversión es de los gobernadores y gobernadoras. claro, porque haciendo quizás un recuerdo rápido para la gente, la figura del delegado presidencial tiene un símil a lo que era antes la intendencia que había en cada una de las regiones, pero luego, hace años, hace unos poquitos años atrás, votamos para escoger precisamente a gobernadores y gobernadoras que tienen una función similar, pero con atribuciones distintas. Usted lo decía, principalmente velando por el tema de las lucas, por así decirlo en este caso, pero no tienen a su haber el tema de la seguridad, el tema de también poder implementar nuevos proyectos, tienen que pasar por esta burocracia central, como usted decía, gobernador. ¿Qué tan importante es la figura de el gobierno regional en este caso para poder tener un trato directo, en este caso también con el gobierno central? Mira, lo que pasa es que la figura del intendente, y bueno, también lo podríamos extender a la figura del delegado presidencial, Claro. es un funcionario designado por el nivel central.
es alguien que tiene un jefe claro. Claro. Y que por tanto no puede generarle problemas a su jefe, o sea, no puede levantar las problemáticas hacia su jefe, no puede plantear ciertas quejas porque finalmente es su jefe el que lo designa y el que lo mantiene. Claro. Es distinto a la figura de un gobernador. Yo me hago conocido en Antofagasta por un tema ambiental y cuando yo estaba en las calles protestando por este tema ambiental, el intendente de la época me decía: te entiendo, estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Yo aquí recibo órdenes y este tema es un tema que no es relevante porque necesitamos mantener la producción de cobre en la región. Entonces, cuando aparece una figura de alguien electo por la ciudadanía, los gobernadores tenemos esa potestad de poder dialogar, de poder discutir, de poder plantear los problemas de la región de igual a igual. Y eso hemos hecho. Nosotros hemos estado conversando con el ministro de Hacienda, por ejemplo, para poner acuerdos respecto de cómo sería esta ley de fortalecimiento de las regiones. Y fue algo inédito. Dentro de los gobernadores hay gobernadores que fueron intendentes. Y ellos nos comentaban: sabes que yo nunca vi al ministro de Hacienda, yo nunca pude hablar con él y plantear los temas de mi región. Y nosotros como gobernadores sí podemos, nosotros podemos hablar con distintos ministerios y de hecho nos reunimos con el presidente y le planteamos los temas de las regiones porque creemos que ese es el camino. Entonces hay un espacio de representación, un espacio de inversión, un espacio de definir las inversiones de la región que es exclusivo de los gobernadores y gobernadoras. El tema de seguridad, claro, eso es algo que el delegado o el futuro Seremi de seguridad puedan tener y ahí no tenemos ningún problema. Nosotros creemos que eso es algo que compete al gobierno a nivel central. Claro, porque, bueno, aquí hablando sobre la supuesta eliminación que por lo que se entiende va a ocurrir de la figura de los delegados presidenciales, entiendo que ustedes también planteaban que no están tampoco en desacuerdo con que exista una figura que tenga este nexo con el gobierno central y que esté preocupado de ciertos temas como la seguridad. Si se elimina a este delegado presidencial, ¿cómo quedaría la potestad en este caso del gobierno regional? Lo que está proponiendo el Ministerio del Interior es eliminar la figura del delegado y proponer una seremía de seguridad encargada de las policías del control dentro de cada uno de los territorios y una suerte de coordinador de los distintos servicios. Ya. Ahora, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Que esa coordinación es una coordinación administrativa, pero que esa coordinación no puede pretender tomar el rol de cuáles son los financiamientos respecto de la inversión de la región. Claro. ¿Quién define el futuro en una región? Es aquella persona que la región eligió. Y es aquella persona que la región dijo que era la más capacitada para encauzar el futuro y encauzar las inversiones de tal manera de resolver los problemas de la región. Y es así como quien debiera coordinar los servicios en términos de inversión, de mejora y de representación de la región, deberán ser los gobernadores y gobernadoras. En ese sentido, gobernador, ¿cómo ven también el proyecto de regiones más fuertes? Que va muy de la mano también de lo que comentábamos recién sobre el royalty minero, que van a ingresar también una mayor cantidad de montos, de dinero a las distintas regiones. Se estima, si no me equivoco, que serían cerca de 390.000 millones de pesos que estarían destinados precisamente a las regiones. ¿Cómo ven ustedes el proyecto? ¿Cómo ven también lo del royalty minero? Porque claro, pueden ingresar, por así decirlo, las lucas, pero ¿cómo las distribuimos? ¿Cómo hacemos esto? Muchas veces, sin desmerecerlo, por supuesto, quedan en las capitales regionales, pero tenemos zonas rurales, tenemos zonas que son más bien inhóspitas, en donde no llega el avance. Mira, primero hablemos del proyecto en royalty. Por supuesto. El proyecto en royalty establece una división y aporte hacia los gobiernos regionales, pero también establece aporte hacia los municipios. Exacto. Y hace la distinción con aquellos municipios que tienen una vocación minera. Y a ellos se le otorgan mayor cantidad de recursos per cápita. Porque esa es la distinción que hay que hacer. Se pensó en el fondo en recursos por cantidad de personas, y es por eso que uno ve a veces estas diferencias entre algunas comunas que obviamente que tienen más población, como la región metropolitana, que reciben mucho más que otras comunas o regiones que tenemos menos población. Yo creo que hay que insistir en una mejor distribución. Yo creo que hay ciertas comunas que tenemos algunas características que nos hacen acreedoras de un mejor trato del Estado. Estoy pensando, por ejemplo, todo el tema fronterizo que vivimos acá en el norte. Claro.
el problema migratorio por la gran extensión de nuestras fronteras requiere mayor presencia de policía y eso requiere financiar mejor a esos dispositivos, tanto militares como policía, para que puedan resguardar mejor la frontera. Hay regiones que tienen una vocación portuaria y eso requiere que haya una inversión en temas portuarios para ir generando un dinamismo mayor de la economía. Hay regiones que tienen una vocación turística y quizás el cuidado del patrimonio tiene que ver con un componente distinto. Pero también hay regiones que tienen dolores. O sea, nuestra región, por el nivel de contaminación que tiene altas tasas de cáncer. Entonces debiera darse un componente de equidad territorial sobre las grandes deficiencias que tenemos, por ejemplo, en el área de salud o en el área de educación. Entonces, en este proyecto de regiones más fuertes viene una discusión sobre el cambiar este polinomio de administración del FNR, porque hay que mejorar una mejor distribución entre las regiones. Yo te diría que actualmente la distribución tiene que ver más bien con población. Y pareciera ahí que el legislador en lo que se fija más bien los votos, dónde están más los votos, claro, y ahí les vamos a dar más recursos. Entonces, no debiera ser así. Debiéramos en el fondo tener una distribución de recursos de acuerdo a las dificultades, las problemáticas y las fortalezas de cada territorio, y eso permitiría mayores niveles de igualdad. Entonces, en este proyecto de regiones más fuertes estamos apuntando hacia eso. Pero lo que tiene también este proyecto de regiones más fuertes es que nos empieza a dar certezas, seguridades a las regiones. Porque hoy en día el presupuesto de las regiones depende de la ley de presupuesto anual. Claro. Y si un gobierno decide asignarle mucho menos recursos a las regiones, lo puede hacer, porque el gobierno central es el que designa los presupuestos de esa ley anual. Entonces, en ese sentido, cuando tú empiezas a establecer que con el royalty van a haber estos recursos que ingresan, que por conceptos de rentas regionales ingresan este otro tipo de recursos, tú vas dando certeza de que las regiones van a poder garantizar ciertos recursos básicos para poder funcionar año a año. Y eso da, por un lado, certeza y también da un espacio de autonomía, porque es necesario que los gobiernos regionales tengan un espacio, una línea presupuestaria distinta del gobierno central. Porque el gobierno central, cuando empieza la época de vaca flaca, le quita recursos a todo. Claro. ¿Y por qué le va a quitar recursos a las regiones cuando hay urgencia en las regiones que tienen que resolverse? Entonces, eso también necesitamos ese espacio de autonomía. Y por último, necesitamos más transparencia y más control. O sea, si van a llegar más recursos a los gobernadores y gobernadoras, bueno, que haya más situaciones de transparencia y control para que se puedan ejecutar mejor esos recursos. Ahí, gobernador, ¿cuál es la proyección que ustedes hacen pensando y considerando que, como decíamos, ustedes salen electos y electas, todavía en paralelo existente la figura, en este caso, del delegado y delegada presidencial, que debiese eliminarse, debiese quizás aprobarse también el proyecto de regiones más fuertes, viene también lo del royalty minero, y ahí, ¿qué proyección ustedes hacen? Porque estimo yo, seguramente recién quizás en 2 años van a poder quizás estar trabajando como se esperaba que pudiesen trabajar, con las potestades que necesitaban, con las fiscalizaciones también que se necesitaban y con los recursos que se necesitaban. ¿Qué debiese venir ahora? Ustedes tienen la asociación, por ejemplo, pero ¿qué debiese venir ahora? Tener quizás, estoy especulando, y si no me equivoco, se planteó también por el gobierno un ministerio de las regiones donde haya una cuestión más directa en pos de las regiones. Bueno, existe esa instancia, o sea, la Subdere es la que ve, claro, en el fondo todos los temas regionales, que va actuando en conjunto con los gobiernos regionales y con los municipios, principalmente, más bien con los municipios. Yo creo que hay que entender esto en un sentido histórico, o sea, aquellos que somos gobernadores y gobernadoras ahora, somos los primeros gobernadores electos. Exacto. En cada una de las regiones. Y eso marcó un hito muy trascendente, porque en el fondo fue una elección que permitió mover el clivaje del poder dentro de las regiones. Antes las regiones dependían mucho del intendente, pero el intendente dependía de aquel parlamentario que tenía más votación. Y eso hacía que en el fondo se entrara en una dinámica de mucha más presencia, mucha más fuerza de un parlamentario que administraba un poco la región. Hoy en día esta figura de los gobernadores y gobernadoras permite representar mejor a las regiones y permite establecer que aquel personaje que tiene más alta votación dentro de la región es el personaje que está capacitado para definir los futuros de su propio territorio. Entonces, eso ha ido pasando, eso ha ido ocurriendo. Y algo que nadie previó, porque en mi impresión personal, si tú me permites, yo creo que la ley de elección de gobernadores fue una ley que fue hecha para que fracasaran los gobernadores. Porque fue una ley en donde se nos dio la posibilidad de elegirnos, pero no se nos dio ninguna competencia. Claro. Éramos leones sin dientes.
Pero algo que nadie previó fue que los gobernadores nos pudiéramos juntar y pudiéramos crear esta organización de gobernadores que en conjunto sí tenemos mucha fuerza y sí tenemos mucho poder. Y ahí hemos ido avanzando en procesos cada vez mayores de descentralización. Lo primero que logramos fue que, oye, que no se devuelvan las platas regionales al nivel central, si que no se gastan. O sea, que eso vaya quedando en las regiones. Lo segundo es tener una partida propia. Lo tercero, empezar a tener nuestros propios proyectos y empezar a gastar nuestros recursos desde nuestra mirada. Poder administrar un parte del porcentaje de emergencia para proyectos importantes. Y bueno, ahora con esta conversación que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda, estamos buscando regiones más fuertes. Esto es quizá un salto muy gravitante, porque estaríamos avanzando hacia un nivel de mayor autonomía, con mayor responsabilidad respecto de lo que tienen que hacer las regiones. Yo espero que los parlamentarios, espero que nuestros senadores sean capaces de entender que hay que ir más allá del personaje que está hoy día ejerciendo como gobernador o gobernadora. Necesitamos ir pensando en el futuro del país. Y yo creo que el país requiere regiones más fuertes, requiere que se tomen decisiones en los lugares en donde surgen los problemas, y esto requiere que tengamos una mirada descentralizadora. Hay mucha resistencia cultural a que esto no ocurra, y uno lo entiende, porque da miedo darle poder a otras regiones. Pero en la medida en que los gobernadores y gobernadoras seamos más responsables y demos cuenta de lo que estamos haciendo, podemos dar garantía de que le hace muy bien al país que las regiones prosperen. Yo creo que el futuro del país viene a través de las regiones. El litio, el hidrógeno verde, es algo que se está produciendo en la región de Antofagasta. Y es algo que desde las condicionantes que tenemos como región podemos ofrecérselo al país. Todo el desarrollo portuario viene desde regiones. Todo el desarrollo turístico viene desde regiones. Por tanto, hay que empezar a concebir que el darle mayor autonomía a las regiones hace que el país crezca mucho mejor. Lo último, gobernador, ya finalizando, conversábamos de que estuvieron reunidos, por ejemplo, con el presidente Boric, que prácticamente ha sido la primera vez que se reúnen también con el Ministerio de Hacienda y que han poder establecer a través de la asociación estos buenos nexos, por así decirlo. ¿Qué le decimos a la gente precisamente de regiones? Gente que nos está escuchando, que muchas veces tienen que salir de su región o tienen que salir de su comuna, de su localidad, irse a la capital regional, pero que también quieren aportar por su región, pues, por su tierra. ¿Qué le podemos decir? Las puertas también están abiertas de la gobernación. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo además ahí en las regiones? Bueno, en primer lugar, quiero invitar a todos y todas que entiendan que lo que estamos haciendo los gobernadores es precisamente lograr una mayor justicia territorial. No puede ser que el futuro de un niño o de una niña quede marcado por el lugar donde nace. Nosotros tenemos que lograr que un niño que nace en cualquier lugar de este país, por muy alejado que esté del nivel central, va a tener las mismas oportunidades para el resto o que el resto de los niños. Y en ese sentido, el trabajo que estamos haciendo es lograr fortalecer a las regiones, porque creemos que la gente que vive en regiones, todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de los territorios, tienen que tener las mismas oportunidades. Y hacia eso estamos apuntando, y ese ha sido el trabajo. Tienen que acercarse a los gobiernos regionales. Hay muchos recursos que tienen que ver con participación ciudadana, que también lo hemos ido aumentando. Pasamos de un 2% de participación a un 8%. Bueno, ese ha sido el trabajo que hemos hecho, y hoy en día podemos entre todos felicitarnos porque hoy en día las regiones tienen más recursos. Ahora lo que tenemos que hacer es gastarlo bien y gastarlo en el desarrollo, hacer una inversión por el futuro de nuestro país. Claro. Esa es la idea. Conversamos con Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta, presidente también de Agorechi, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, conversando precisamente de lo que nos convoca de las regiones. Gobernador, muy agradecido. Un gran abrazo, Jean-Claude. Muchas gracias. Recuerde también que toda esta conversación la puede revisar en extenso a lo largo de nuestra red de radios asociadas, a lo largo también de nuestro país y también en radiosregionales.cl y todas nuestras plataformas. Muy buenas tardes.